El viento helado silbaba entre los edificios centenarios de Toledo, mientras Carmen Alvarado apretaba su abrigo gastado contra el cuerpo. Sus pasos resonaban en las calles empedradas, vacías a esa hora de la noche. Acababa de terminar su doble turno en el hospital provincial, donde trabajaba como enfermera desde hacía 8 años. El cansancio se acumulaba en sus hombros, pero sabía que al llegar a casa le esperaría otra preocupación: las facturas sin pagar sobre la mesa. A sus 32 años, Carmen había aprendido a vivir con lo justo. Su sueldo de enfermera en el sistema público apenas cubría el alquiler de su pequeño piso en un barrio modesto a las afueras del casco histórico. Mientras cruzaba la plaza de Zocodover, un sonido inusual detuvo sus pasos. Al principio pensó que era el viento, pero al escuchar con más atención, reconoció el inconfundible llanto de un bebé. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, adentrándose en la plaza desierta. El llanto se intensificó. Carmen siguió el sonido hasta un banco semioculto bajo la sombra de un árbol. Allí, envuelto en una manta desgastada, encontró a un bebé que no tendría más de 6 meses. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío y las lágrimas. «Dios mío, ¿quién te ha dejado aquí, pequeña?», susurró Carmen tomando a la niña en brazos. Miró a su alrededor buscando alguna señal de los padres, pero la plaza permanecía vacía y silenciosa, salvo por los copos de nieve que comenzaban a caer. No había nota ni documentos, solo un pequeño medallón de plata con una inicial grabada: L. Como enfermera, su primer impulso fue llevar a la bebé al hospital, pero algo en su interior la detuvo. Conocía demasiado bien el sistema de protección infantil y sabía que la pequeña terminaría en un centro de acogida masificado. Carmen tomó entonces una decisión que cambiaría su vida para siempre. Llevaría a la niña a casa, al menos por esa noche. En otro lado de Toledo, en una mansión con vistas al río Tajo, Javier Mendoza permanecía frente a la pantalla de su ordenador, a pesar de que el reloj marcaba la medianoche. A sus 35 años, había construido un imperio empresarial dedicado a la tecnología que lo había convertido en uno de los hombres más ricos e influyentes de España. Sin embargo, detrás de su rostro impasible y su obsesión por el trabajo, se escondía una herida que nunca había cicatrizado. «Señor Mendoza, debería descansar», sugirió su asistente desde la puerta. «Mañana tiene la reunión con los inversores japoneses». «Terminaré esto primero, Martín, puedes irte». Cuando se quedó solo, Javier abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una fotografía arrugada. Él y Sofía, 5 años atrás, cuando aún creía en el amor. Poco después de esa imagen, ella había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo el futuro que habían planeado juntos y a la hija que acababa de nacer. La policía nunca pudo localizarlas, y con el tiempo, todos a su alrededor le aconsejaron que dejara el pasado atrás. Los rayos del sol primaveral bañaban el Parque de la Vega, mientras Carmen observaba a Lucía jugar en los columpios. 5 años habían pasado desde aquella noche nevada en que la encontró. Después de meses de trámites legales, Carmen había conseguido la adopción definitiva de la pequeña, a quien llamó Lucía, inspirada por la inicial del medallón que llevaba consigo. No había sido fácil. Su vida ya era complicada antes, pero ahora, con una niña a su cargo, cada día era una batalla. Había tenido que buscar un segundo empleo como enfermera a domicilio para familias acomodadas, sacrificando horas de sueño y descanso. Sin embargo, al ver la sonrisa de Lucía, sentía que todo valía la pena. «Mira, mamá, puedo volar», gritaba la niña mientras se balanceaba en el columpio. Carmen sonrió. Lucía era una niña extraordinaria, con una inteligencia aguda y unos ojos verdes intensos que parecían guardar 1000 secretos. A veces, Carmen se preguntaba por sus padres biológicos, por la historia que nunca conocería, pero había aprendido a aceptar que algunas preguntas nunca tendrían respuesta. En el otro extremo del parque, Javier Mendoza caminaba sin rumbo fijo. Había salido de una reunión en el ayuntamiento, donde su empresa negociaba la instalación de un centro tecnológico en la ciudad. Necesitaba aire fresco y había decidido atravesar el parque para despejar su mente. Los últimos años se habían convertido en una sucesión de éxitos profesionales y vacío personal.
Las relaciones eran superficiales, las amistades escasas. El trabajo lo consumía todo. Fue entonces cuando la vio, una niña de cabello castaño oscuro y ojos verdes que se balanceaba en un columpio. Algo en su risa, en la forma en que inclinaba la cabeza, le resultó dolorosamente familiar. Se detuvo en seco, incapaz de apartar la mirada. Era como ver un fantasma, una versión infantil de Sofía. «¡Cuidado, Lucía!», escuchó gritar a una mujer. La niña había saltado del columpio y corría ahora hacia la fuente. Sin pensar, Javier siguió sus pasos, manteniendo una distancia prudente. Vio cómo la mujer, de aspecto cansado pero con una sonrisa cálida, se acercaba a la pequeña y le acomodaba el abrigo. No podía ser coincidencia. La edad de la niña, sus rasgos, incluso algunos de sus gestos, todo parecía encajar con la hija que nunca conoció. Esa misma noche, Javier contactó a la agencia de investigadores privados que había utilizado años atrás para buscar a Sofía. Les proporcionó toda la información que había podido recabar sobre Carmen y Lucía, incluida una fotografía tomada discretamente con su teléfono. Sabía que era una locura, que probablemente se estaba aferrando a una esperanza imposible, pero necesitaba saber la verdad. 3 semanas después, el informe del investigador llegó a su mesa. Carmen Alvarado, enfermera del hospital provincial, soltera, sin familia cercana. Había adoptado a una niña abandonada 5 años atrás, aproximadamente en la misma época en que Sofía desapareció con su bebé recién nacido. Las fechas coincidían. El investigador había conseguido acceso al expediente de adopción y a algunos informes médicos. Solo faltaba una cosa para confirmar sus sospechas. La puerta del pequeño piso de Carmen sonó con fuerza una tarde de domingo. Al abrir, se encontró frente a un hombre de traje impecable y mirada penetrante que reconoció al instante por las noticias económicas. Javier Mendoza, el empresario tecnológico. «¿Puedo ayudarle?», preguntó, confundida por la presencia de semejante personaje en su humilde portal. «Soy Javier Mendoza», respondió él con voz firme, «y creo que tenemos un asunto importante que tratar acerca de Lucía». El rostro de Carmen palideció. ¿Cómo sabía este hombre sobre su hija? ¿Qué quería de ellas? Lo invitó a pasar con recelo, agradeciendo mentalmente que Lucía estuviera en casa de una amiga, celebrando un cumpleaños. «Iré directo al grano, señorita Alvarado», dijo Javier una vez dentro, recorriendo con la mirada el pequeño pero acogedor salón. «Tengo razones para creer que Lucía es mi hija biológica». Las palabras cayeron como un mazo sobre Carmen. Durante los siguientes minutos, escuchó la historia de Sofía, la exnovia de Javier, quien había desaparecido poco después de dar a luz a su hija. Las fechas, las circunstancias, todo encajaba demasiado bien con el momento en que encontró a Lucía. «Esto es absurdo», respondió Carmen, aunque una parte de ella temía que fuera cierto. «Lucía fue abandonada y yo seguí todos los protocolos legales para su adopción». «No dudo de su buena fe», concedió Javier, «pero necesito saberlo con certeza. Solicito una prueba de ADN. Si no es mi hija, le pido disculpas y no volveré a molestarlas». Una semana después, el resultado del test confirmó lo que ambos ya intuían. Javier era el padre biológico de Lucía. Lo que siguió fue una tormenta legal. Javier, con sus recursos ilimitados, solicitó la custodia completa de la niña. Carmen, desesperada, buscó asesoramiento en un despacho de abogados que aceptó llevar su caso de forma casi gratuita, conmovidos por su situación. Los días se convirtieron en un infierno para Carmen. La idea de perder a Lucía era insoportable, pero al mismo tiempo no podía ignorar el derecho de la niña a conocer a su padre biológico. Por su parte, Javier, acostumbrado a conseguir todo lo que se proponía, se sorprendió ante la feroz determinación de aquella mujer que luchaba con uñas y dientes por la niña que había criado como suya. En el juzgado de familia, los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos. El de Javier enfatizaba los lazos biológicos y la estabilidad económica que podría ofrecer a la pequeña. El de Carmen destacaba el vínculo emocional y el bienestar de la niña, quien solo había conocido un hogar, el de su madre adoptiva. En medio de esta batalla, ninguno de los dos prestó suficiente atención a los pequeños síntomas que Lucía comenzó a manifestar: cansancio excesivo, palidez,
moretones que aparecían sin explicación. Carmen lo atribuyó al estrés de la situación, hasta que una mañana Lucía no pudo levantarse de la cama. El diagnóstico fue devastador: leucemia infantil. De repente, todas las disputas legales parecieron triviales. La enfermedad de Lucía requería un tratamiento inmediato y costoso. Carmen solicitó un permiso especial en el hospital y comenzó a dormir en la habitación de su hija. Para su sorpresa, Javier también apareció en el hospital, con ojeras y el rostro desencajado por la preocupación. En las largas noches de hospital, mientras Lucía dormía conectada a máquinas y sueros, Carmen y Javier encontraron un incómodo terreno común: el amor incondicional por la niña. Poco a poco, las barreras entre ellos comenzaron a caer. Carmen observó cómo Javier, lejos de su imagen pública de empresario implacable, sostenía la mano de Lucía con ternura mientras le leía cuentos. Por su parte, Javier descubrió en Carmen una fortaleza y dedicación que lo dejaron sin palabras. «Nunca te he dado las gracias», dijo Javier una noche, mientras compartían un café en la cafetería del hospital, «por salvarla aquella noche, por darle un hogar, por amarla como lo haces». Carmen lo miró sorprendida. Era la primera vez que veía vulnerabilidad en sus ojos. «Ella me salvó a mí», respondió con sinceridad. «Antes de Lucía, solo vivía para el trabajo. Ella me enseñó lo que realmente importa». Tras meses de tratamiento, Lucía comenzó a responder positivamente. Su recuperación fue lenta pero constante. Durante ese tiempo, Javier retiró la demanda de custodia completa y propuso un acuerdo diferente: custodia compartida, con Lucía viviendo principalmente con Carmen, pero pasando tiempo regular con él. Además, se comprometió a cubrir todas las necesidades médicas y educativas de la niña. «No quiero quitártela», le explicó a Carmen. «Solo quiero ser parte de su vida, conocerla, que ella me conozca a mí». El día que Lucía recibió el alta hospitalaria, ambos estaban allí para llevarla a casa de Carmen, donde la niña se sentía segura. Javier había comprado un piso más grande y confortable para ellas en una zona mejor comunicada con el hospital, pero respetando la decisión de Carmen de mantener su independencia. Con el paso de los años, una extraña pero funcional dinámica familiar se estableció entre ellos. Lucía crecía feliz, disfrutando de la dedicación de su madre y descubriendo poco a poco el mundo junto a su padre. Carmen continuó trabajando como enfermera, aunque ahora solo en un turno, lo que le permitía pasar más tiempo con su hija. Javier, por su parte, aprendió a delegar responsabilidades en su empresa para estar presente en los momentos importantes de Lucía. 10 años después de aquel encuentro en el parque, Lucía, convertida en una adolescente brillante y compasiva, observaba a sus padres desde la distancia durante su fiesta de 15 cumpleaños. Carmen y Javier conversaban animadamente, con una familiaridad que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden construir. «Es curioso», dijo Lucía a su mejor amiga. «La gente siempre habla de familias rotas, pero la mía se construyó a partir de piezas que nadie esperaba que encajaran». Esa noche, cuando la fiesta terminó, Lucía abrazó a sus padres con fuerza. «Gracias por encontrarme», le dijo a Carmen. «Gracias por no rendirte en buscarme», le dijo a Javier. Ambos entendieron que su hija, con la sabiduría que a veces surge en la juventud, había comprendido la verdadera lección de su historia familiar, que el amor no se define por la sangre o por las circunstancias, sino por la voluntad de estar presente, de luchar y sobre todo de abrir el corazón incluso cuando duele. Mientras veían a Lucía subir a su habitación, Carmen y Javier intercambiaron una mirada de complicidad. El camino no había sido fácil, pero cada paso difícil los había llevado exactamente donde debían estar. ¿Te ha conmovido esta historia de amor, sacrificio y segundas oportunidades? Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos un me gusta si has sentido la emoción del reencuentro entre Javier y su hija, o si la valentía de Carmen te ha inspirado. Suscríbete a nuestro canal para recibir cada día nuevas historias que te harán reír, llorar y reflexionar sobre los verdaderos lazos que nos unen. ¿Qué personaje te ha llegado más al corazón? ¿Con quién te identificas más? Cuéntanoslo en los comentarios y comparte esta historia con alguien especial que necesite recordar
que las familias vienen en todas las formas y tamaños. Nos vemos mañana con otra historia que tocará tu corazón.